Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 31, que hoy tiene como protagonista a un famoso locutor de radio, que ya está jubilado, que ya está retirado. Su nombre es Luis del Olmo y curiosamente este periodista nació en una ciudad de la provincia de León, se llama Ponferrada y se encuentra a 1 hora en coche de la capital de esa provincia, la ciudad de León, donde se ubica, ya lo sabes, la Escuela de Español 15TC, la escuela de mi amigo Iñaki. Y hoy te voy a proponer un plan maravilloso para que mejores tu español y para que lo pongas en práctica recorriendo la ruta de los castillos. Lo primero de todo es entrar en la página web de la escuela, www.15tc.es. Allí vas a encontrar los precios de los cursos de español, desde una semana hasta el tiempo que tú quieras estar allí. Recuerda que también puedes enviarles un correo electrónico a la dirección info@15tc.es. Te van a atender de la mejor manera posible y te van a ayudar tanto en el viaje como a la hora de buscar alojamiento en León, porque llevan muchos años haciéndolo y siempre ofrecen los mejores consejos. Bien, una vez que hayas reservado tu curso de español en la escuela 15TC, vienes a España, viajas a León y cuando hayas mejorado el idioma gracias a los profesores de la escuela, puedes aprovechar para visitar 8 castillos muy antiguos que se encuentran en la misma comunidad autónoma de Castilla-León. Entre ellos está, por ejemplo, el Castillo de los Templarios, construido en el siglo XV. El Castillo de Ampudia, del mismo siglo, que todavía conserva el puente levadizo, el foso y las mazmorras donde encerraban a los malhechores, a los delincuentes. Luego tenemos el Castillo de la Mota, el Castillo de Arévalo, el impresionante Castillo de Coca, el Alcázar de Segovia, el Castillo de Turégano y el Castillo de Peñafiel. En total son 8 los castillos que componen esta preciosa ruta. Te dejo, como siempre, el enlace con toda la información en la descripción de este podcast. Y como te decía, es muy fácil. Primero, mejoras tu español en la escuela 15TC y después visitas la ruta de los castillos en un par de días para finalizar tu estancia en España. Y lo bueno es que con las lecciones de español que vas a recibir en la escuela de mi amigo Iñaki ya no tendrás ningún problema a la hora de moverte por esa ruta. Serás capaz de alquilar un coche, de reservar una habitación de hotel, de comprar las entradas para los castillos. Podrás preguntarle cualquier duda a los guías de esos castillos. Podrás hablar sin problemas con los españoles que estén visitando esos mismos lugares, esos castillos. En definitiva, en la escuela 15TC te van a facilitar todas las herramientas necesarias para manejar el español de una forma sencilla y, sobre todo, lo más importante, de una forma práctica, que te resulte útil a la hora de moverte por el país. Te van a enseñar el español que se habla en la calle, no el que aparece en los libros que estudias en tu país. Ya estamos casi en el mes de marzo. Seguramente cuando escuches este podcast ya estarás en el mes de marzo. Yo lo estoy grabando uno de los últimos días de febrero. Así que no pierdas tiempo y reserva tu curso de español en la escuela de mi amigo Iñaki. www.15tc.es o info@15tc.es.
Habla con ellos y dale un gran impulso a tu español. Seguro que no te vas a arrepentir porque será una experiencia inolvidable. Vamos ya con más cosas en este podcast número 31. En estas 2 últimas semanas no he recibido ningún donativo nuevo, pero sí me ha llegado un mensaje muy bonito de Julie. Creo que se pronuncia de esa forma. Dice así el mensaje: Hola Felipe, he encontrado tu podcast esta semana y he estado escuchándolo y disfrutándolo mucho. Muchas gracias por tu trabajo. Llevo 2 años estudiando español por mí misma y este podcast es perfecto para mi nivel. Estoy aprendiendo mucho. Bueno, pues yo me alegro también un montón, Julie, de que estés aprendiendo con los programas de Se Habla Español. Te recuerdo que si quieres ayudarme a través de un donativo, puedes hacerlo a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Te dejo el enlace, como siempre, en la descripción de este podcast. Y esta semana se han sumado muchas personas a nuestra página de Facebook. Voy a nombrar, como siempre, a todas ellas, pero como siempre también voy a cometer algunos errores al pronunciar sus nombres y sus apellidos porque alguno es realmente difícil. Vamos allá. Imad Joe, Brian Collazo, Juana Juanita, Casi Camacho, Stephen MacLeod, Tiago Pereira, Carolina Evangelista, Coromoto Araque, Mateus Tramer, Katarzyna Grakowska, Marcio Sousa, Joao Raúl Marezana, Manuela Murcia, Mariano Pedro, Gilles Teberg, André Trech, Minaye Acilleva, Oay Dung, Luciana Chay, Luca Vallarsa, Rosa María Piñeiro. Esa es la última persona que se ha sumado al grupo de Facebook. Pues nada, bienvenidos, espero que disfrutéis mucho con la página. La verdad es que últimamente no tengo mucho tiempo para subir nuevas cosas a la página de Facebook, porque bueno, estoy muy liado, como te decía, con el máster de profesor de español y sobre todo ahora con las prácticas de profesor de español. Ya sabes que para conseguir el título hacen falta 60 horas de prácticas como profesor de español en un centro acreditado. Yo estoy realizando esas prácticas en una fundación que se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros del lugar en el que vivo y allí estoy dando clases de español a inmigrantes y a refugiados que llegan de otros países y que por supuesto no conocen casi nada de mi idioma, del español. Por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de impartir clases en el grupo de alfabetización. Alfabetización es el grupo compuesto por las personas que no saben ni siquiera leer ni escribir, quizá porque en sus países tampoco han tenido la oportunidad de formarse, de recibir una educación. Llegan a España pues sabiendo muy poquito y hay que enseñarles desde el principio, como te decía, a leer y a escribir. Bueno, como te puedes imaginar, era la primera vez que me enfrentaba a un grupo de personas con ese nivel de español muy, muy bajo. Y la verdad es que fue 1 hora y 45 minutos en los que disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien con ellos porque, bueno, son personas adultas, como es lógico, y están muy interesadas en aprender. Entonces, bueno, a través de una serie de juegos y también utilizando algún material que tiene la escuela, pues pasamos un rato muy divertido aprendiendo, ellos de mí y yo también de ellos. Sobre todo me gustó mucho una cosa, y es que estaban continuamente sonriendo y dando las gracias, ¿no?, por poder aprender de forma gratuita. La verdad es que
Esta fundación en la que estoy realizando las prácticas hace una tarea muy buena, hace una tarea maravillosa para mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar para recibir una educación en español. Así que bueno, llevo poco tiempo, son 2 semanas, y lo único que te puedo decir es que estoy muy contento, que me alegro mucho de haber llegado a esta fundación y de estar compartiendo mi tiempo y lo poco o lo mucho que puedo enseñar con estas personas que llegan sobre todo de África. La mayoría son africanos. También hay alguno, por ejemplo, de Bulgaria, pero la mayoría son de países africanos. Bueno, te iré contando más cosas sobre mi experiencia en estas prácticas de español, pero ya te digo que de momento las estoy disfrutando mucho. Bien, pues dicho todo esto, vamos ya con nuestro protagonista. Como te decía al principio del podcast, hoy vamos a hablar de Luis del Olmo, que nació el 31 de enero de 1937 en Ponferrada, en la provincia de León, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-León. Por tanto, acaba de cumplir 80 años. Ahora mismo está retirado, está jubilado. Esto quiere decir que ya no trabaja, pero fue periodista y locutor de radio. Uno de los más famosos en mi país junto a Iñaki Gabilondo, del que te hablé ya en un podcast anterior. A lo largo de su carrera profesional trabajó para 4 emisoras de radio. Radio Nacional de España, que es pública, se financia con los impuestos que pagamos todos. Además trabajó en la cadena COPE, en Onda Cero y en Punto Radio. Estas 3 últimas son privadas. Durante 40 años, se dice pronto, pero es una cantidad de tiempo tremenda, dirigió y presentó un programa de radio que se llamaba Protagonistas, el más longevo, el que más ha durado en la historia de la radio española, con más de 12.000 programas. El primero se emitió el 1 de julio de 1973, antes incluso de que yo naciera. Y finalmente, como te decía, Luis del Olmo dejó el micrófono, abandonó la radio, se retiró en el mes de diciembre del año 2013. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de la entrevista que le hicieron hace pocos meses en el programa Hora Punta del periodista Javier Cárdenas, que se emite en la televisión pública, en Televisión Española. Pero antes de escucharlo, debo contarte algo para que lo entiendas mejor. Afortunadamente, ya no existe, pero hace años había en España un grupo terrorista que se conocía por las siglas ETA, la banda terrorista ETA, que buscaba la independencia de la comunidad autónoma del País Vasco a través de la violencia, asesinando a políticos, a policías, a militares e incluso a gente de la calle. Además, este grupo terrorista intentó matar a personas como Luis del Olmo, a periodistas que denunciaban sus asesinatos a través de la radio, de la televisión o de los periódicos. Luis del Olmo sufrió 8 intentos de asesinato a lo largo de su vida, pero por suerte ninguno de ellos tuvo éxito. Como digo, este grupo terrorista dejó las armas, desapareció como tal a finales del año 2011 y fue, como te puedes imaginar, una noticia muy celebrada en España. Desde entonces, mi país es todavía mucho mejor de lo que era, sin duda uno de los más atractivos del mundo. Y si vienes aquí, seguro que lo vas a comprobar por ti mismo o por ti misma. Pues bien, en la entrevista que vamos a escuchar, Luis del Olmo
Explica lo que le ocurrió mientras hacía un programa de radio en directo y con público, con personas allí delante, viéndole trabajar, viéndole hablar a través del micrófono para todas las personas de España. Bien, vamos a escuchar el fragmento. Había una señora en primera fila y entonces me llamó la atención que estaba como llorando, secándose las lágrimas y tal, y me hacía unas señas y yo le digo, bueno, espere usted, señora, cuando termine el programa, encantado, yo la atiendo y tal. Efectivamente, terminó el programa, fui a verla, digo, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué puedo hacer por usted? Que la veo muy preocupada. Dice, no, a mí no me pasa nada, a mí yo quiero pedirle perdón en nombre de mi hija. Dice, ¿quién ha sido su hija? Y la hija era, junto con su novio, uno de los grupos de los comandos terroristas de Barcelona, que fueron a buscarme a Tarragona, a Roda de Bará, donde tenía y tengo allí una casita. No me encontraron a mí, pero encontraron a la Guardia Civil. Los detuvieron y están todavía en la cárcel. Y entonces me decía esta señora, vengo a pedirle perdón porque mi hija quiso matarle junto con su... Yo, señora, usted no tiene que pedirme perdón de nada. Ya habían pasado 2 o 3 años y le dije, ¿qué puedo hacer por su hija? Yo sabía que su hija estaba en la cárcel, ¿no? ¿Qué puedo hacer por su hija? Y me dice, no, mi hija está donde tiene que estar, purgando no solamente la intención de quitarle de medio de asesinarle a usted, sino de otros 3 asesinatos que se produjeron. Como has podido escuchar, Luis del Olmo tiene una voz inconfundible, una de las grandes voces de la historia de la radio española. Y la verdad es que se le echa de menos, pero ya trabajó también durante muchos años y se merece un descanso. De hecho, se jubiló a los 76 años, cuando lo normal es hacerlo alrededor de los 65. Bueno, como siempre, vamos a analizar sus palabras para que lo entiendas todo perfectamente. Empezamos por el primer fragmento. Había una señora en primera fila y entonces me llamó la atención que estaba como llorando, secándose las lágrimas y tal, y me hacía unas señas y yo le digo, bueno, espere usted, señora, cuando termine el programa, encantado, yo la atiendo y tal. En la sala donde se estaba realizando el programa de radio en directo, había una señora, una mujer, en primera fila, en la primera línea de asientos, de sillas, justo enfrente de Luis del Olmo, que estaba delante del micrófono. Y entonces dice, me llamó la atención que estaba llorando, me sorprendió porque estaba llorando, secándose las lágrimas y tal. Esto último, y tal, es una muletilla que no tiene significado, es algo que añades al final de una frase cuando no sabes muy bien qué decir o qué añadir. Es lo mismo que y eso. Estaba secándose las lágrimas y eso, y esas cosas, y tal. No tiene mucho significado. Por cierto, imagino que estaría secándose las lágrimas con un pañuelo, que puede ser, como bien sabes, de tela o de papel. Continúa Luis del Olmo. Y yo le digo, bueno, espere usted, señora, cuando termine el programa, encantado, la atiendo y tal. Aquí utiliza el presente histórico, cuando estás contando un suceso del pasado, pero lo haces en presente. Ya te hablé de esto en algún programa anterior. En vez de usar el pretérito indefinido, y yo le dije, emplea el presente, y yo le digo, espere a que termine el programa y la atiendo, encantado, con mucho gusto. Eso quiere decir encantado, sin ningún problema. Atender significa escuchar, prestar atención. El locutor le dijo a la mujer que iba a hablar con ella después del programa, como es lógico, ya que era un programa en directo que se estaba emitiendo en ese preciso momento. No podía atenderla justo en ese instante, tenía que esperar a que terminara el programa. Bien, hasta aquí el primer fragmento, vamos con el segundo. Efectivamente, terminó el programa, fui a verla, digo, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué puedo hacer por usted? Que la veo muy preocupada. Dice, no, a mí no me pasa nada, a mí yo quiero pedirle perdón en nombre de mi hija. Dice. Efectivamente, realmente terminó el programa, fui a verla y le digo, ¿qué le pasa, señora? Es decir,
Luis del Olmo le preguntó el motivo por el que estaba llorando y le hizo otra pregunta. ¿Qué puedo hacer por usted? Que la veo muy preocupada, muy triste, muy pensativa. Lógicamente, si una persona está llorando es porque le sucede algo. Pero ella dijo que no le pasaba nada, que no le ocurría nada malo, sino que deseaba pedirle perdón a Luis del Olmo en nombre de su hija. Cuando tú haces algo en nombre de otra persona es porque esa persona no puede hacerlo o porque a lo mejor le da vergüenza hacerlo. Por ejemplo, si tu hijo le ha roto una ventana al vecino con un balón, con una pelota, tú, como padre o como madre, vas a pedirle perdón a ese vecino en nombre de tu hijo. No va tu hijo, vas tú en su nombre. Le pides disculpas y le prometes que no va a volver a suceder, que no va a ocurrir más. Venga, vamos ya con el tercer fragmento. ¿Quién ha sido su hija? Y la hija era, junto con su novio, uno de los grupos de los comandos terroristas de Barcelona que fueron a buscarme a Tarragona, a Roda de Bará, donde tenía y tengo allí una casita. ¿Quién ha sido su hija?, le pregunta Luis del Olmo. Aquí lo normal sería preguntar ¿quién es tu hija? Y la hija era, junto a su novio, uno de los comandos terroristas de Barcelona. Es decir, que la hija de esa mujer era una de las personas que formaban el comando terrorista de la banda ETA en Barcelona. Normalmente, este grupo terrorista tenía comandos en las ciudades más importantes, como Madrid, Barcelona, Bilbao, y cada comando estaba formado por 2, 3, 4, 5 personas, no era un número fijo. Pues bien, la hija de esa señora que estaba en el programa de radio formaba parte del comando terrorista de Barcelona junto a su novio. Los dos eran miembros de ese grupo terrorista. Y según cuenta Luis del Olmo, fueron a buscarle a él para matarle, a Tarragona, concretamente a un pueblo llamado Roda de Bará, donde tenía y todavía tiene una casita. Cuando hablamos de casita, nos referimos normalmente a una casa de vacaciones, a una casa para descansar. O sea que la hija de esa mujer fue a la casa de vacaciones de Luis del Olmo, en compañía de su novio, con la intención de asesinar al locutor de radio, porque denunciaba los crímenes de su grupo terrorista. Espero que lo hayas entendido bien. Sé que a lo mejor es información nueva para ti, pero creo que lo he explicado, con distintas palabras. Espero, como te digo, que lo hayas comprendido. Bien, vamos con el cuarto fragmento. No me encontraron a mí, pero encontraron a la Guardia Civil. Los detuvieron y están todavía en la cárcel. Y entonces me decía esta señora, increíble, vengo a pedirle perdón porque mi hija quiso matarle junto con su... Yo, señora, usted no tiene que pedirme perdón de nada. No me encontraron a mí, pero encontraron a la Guardia Civil. Cuando esa chica y su novio iban camino de la casa de Luis del Olmo, se encontraron, se toparon con la Guardia Civil, que es como la policía aquí en España. Tenemos las dos cosas, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Son dos instituciones que velan por la seguridad de los ciudadanos, de las personas que viven en España. Bueno, el caso es que la Guardia Civil detuvo, arrestó tanto a la chica como a su novio y están todavía en la cárcel, aún están en prisión. También se puede decir, están entre rejas. Y entonces me decía esta señora, vengo a pedirle perdón porque mi hija quiso matarle junto a su novio. Iba a pedirle disculpas por lo que habían intentado hacer su hija y el novio de su hija. Y Luis del Olmo le contestó lo siguiente, señora, usted no tiene que pedirme perdón de nada. Aquí creo que lo más correcto sería decir, usted no tiene que pedirme perdón por nada, no de nada, por nada.
Yo le pido perdón a alguien por algo que he hecho mal. Las preposiciones son muy importantes. Yo te pido perdón o yo le pido perdón a alguien por algo que he hecho mal. Bien, vamos con el quinto y último fragmento. Ya habían pasado 2 o 3 años. Increíble. Y le dije, ¿qué puedo hacer por su hija? Yo sabía que su hija estaba en la cárcel, ¿no? ¿Qué puedo hacer por su hija? Y me dice, no, mi hija está donde tiene que estar, purgando no solamente la intención de quitarle de en medio de asesinarle a usted, sino de otros 3 asesinatos que se produjeron. Ya habían pasado 2 o 3 años desde el arresto, desde la detención de la chica, y le dije, ¿qué puedo hacer por ella, por su hija? ¿Cómo puedo ayudar a su hija? Luis del Olmo sabía que estaba en la cárcel y la mujer le dijo, no, mi hija está donde tiene que estar, donde se merece estar, purgando, limpiando sus pecados. En este caso, la intención de quitar de en medio, de asesinar al periodista, y la de otros 3 asesinatos que se produjeron en aquella época y que fueron cometidos por el mismo grupo terrorista. Es decir, que la hija de esa mujer había participado en varios asesinatos que sí llegaron a producirse, no como el de Luis del Olmo, que fue evitado por la Guardia Civil. Y como has podido comprobar, quitar de en medio significa matar o asesinar. En este caso, la madre solo quería pedirle perdón, pero no recurrió a él para que hablara bien de su hija con la intención de sacarla de la cárcel. Al contrario, la mujer creía que su hija tenía que estar en la cárcel por todo lo que había hecho. La verdad es que se trata de una historia muy dura para una madre y resulta muy difícil superar ese tipo de cosas. Bueno, vamos a escucharlo como siempre, todo junto, una última vez. Había una señora en primera fila y entonces me llamó la atención que estaba como llorando, secándose las lágrimas y tal, y me hacía unas señas y yo le digo, bueno, espere usted, señora, cuando termine el programa, encantado, yo la atiendo y tal. Efectivamente terminó el programa, fui a verla, digo, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué puedo hacer por usted? Que la veo muy preocupada. Dice, no, a mí no me pasa nada, a mí yo quiero pedirle perdón en nombre de mi hija. Dice, ¿quién ha sido su hija? Y la hija era, junto con su novio, uno de los grupos de los comandos terroristas de Barcelona, que fueron a buscarme a Tarragona, a Roda de Bará, donde tenía y tengo allí una casita. No me encontraron a mí, pero encontraron a la Guardia Civil. Los detuvieron y están todavía en la cárcel. Y entonces me decía esta señora, increíble, vengo a pedirle perdón porque mi hija quiso matarle junto con su... Yo, señora, usted no tiene que pedirme perdón de nada. Ya habían pasado 2 o 3 años. Increíble. Y le dije, ¿qué puedo hacer por su hija? Yo sabía que su hija estaba en la cárcel, ¿no? ¿Qué puedo hacer por su hija? Y me dice, no, mi hija está donde tiene que estar, purgando no solamente la intención de quitarle de en medio de asesinarle a usted, sino de otros 3 asesinatos que se produjeron. Bien, pues ha llegado el momento de la despedida. Si te ha gustado, como siempre te digo, compártelo con tus amigos o con otras personas que estén aprendiendo español. Por ejemplo, cuando suba el enlace a este programa en Facebook, en la página de Se Habla Español, puedes compartirlo. Eso me ayudaría mucho. También puedes ponerle una nota a través de la plataforma donde tú suelas escuchar el programa, por ejemplo, iTunes o iVoox. Cualquier plataforma te da normalmente la opción de calificar el podcast. Además, si quieres que explique algo, escríbeme a la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. La tienes también en la descripción. Y como te decía al principio de este programa, si te apetece ayudarme con un donativo, puedes hacerlo a través de la página de iVoox de forma segura con PayPal. Te dejo el enlace directo también en la descripción. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.